Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar abordando el tema de policías. ¿Y por qué razón? Porque fíjense que para finales de este mes, nuestro departamento de policía del condado está lanzando una campaña para reclutar 25 nuevos agentes del orden. Yo sé que cada vez que tenemos estas campañas, pues muchísima de nuestra gente se anota porque es una oportunidad no solamente de empleo, sino también de servir en nuestra comunidad. Así que para hablar del tema, tenemos a la encargada de reclutar en nuestro condado, Anna Hester. Welcome, Anna. How are you? Good. Thank you for having me. Bienvenida once more. You come with good news every time when you're looking for brand new police officers. Yes. We're going to be talking, Anna, you need to come a little closer about this. Distance from Mike. We're going to be talking about new requirements, because apparently there's going to be new requirements for new recruits. Y vamos a conversar también de las posibilidades de la solicitud, la aplicación, que es por internet, y requisitos nuevos para aplicar. We're going to take a short break. We're going to be right back. Y en cuanto regresemos, mamá, papá, que escucha, lápiz y papel, si le interesa que su hijo o hija sea policía del condado de Montgomery. Ya regresamos. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije a la apertura del programa, pues vamos a tenemos acá en el estudio a Anna Hester, que es la encargada de posiciones de reclutamiento de policía en el departamento de policía de nuestro condado de Montgomery. Y pues viene siempre con buenas noticias. Estamos hablando de que se van a abrir 25 new positions, right? Yes. 25 plazas nuevas para policías en el condado, pero eso no es así nomás. Hace falta que califiquen y el adiestramiento. So let's get into the subject matter here. 25 new positions. When is the application ready to rock and roll? At the end of this month, right? Yes. The 30th. October 30th and 31st. El 30 y 31. Only 2 days? 2 days. 2 days only. So I have to be ready to go You gotta to be apply. ready to go. 2 days. Ok, escuchen esto. La solicitud para aplicar a la plaza va a estar disponible solamente 2 días, el 30 y el 31 de octubre, midnight on the 30th, right? Yes. Online. Yes. Ok, va a ser obviamente vía electrónica, vía internet, y a la medianoche del día 30 ya va a estar disponible el sitio web mcp.com, mcp.com, right? JoinMCP.com. Join. Yes. Join mcp.com. Join, Join, mcp.com. Ahí es donde pueden obtener la solicitud. Anna, you were mentioning that this year the requirements changed just a bit. Can you walk us through what you're looking for and what is required from applicants? Traditionally, the requirements were 60 college credits. Tradicionalmente, los requisitos eran que el aplicante, el solicitante, tuviera 60 créditos ya del college o la universidad. Now, in addition to the normal requirements of 21 years of age at time of graduation, U.S. citizenship and driver's license, we now require you can have one of the 3, 60 college credits or 3 years of active duty military service. Okay, so you're adding the active duty? Is that what it is? It's either or. Okay, either or. Either okay. or. And then, let me go through those requirements real quick. Aparte de tener 21 años a la hora de ser graduado, when you say 21 when you graduate, it means when you graduate from the police academy, yes. Correct? Okay. 21 años a la hora de que se gradúe de la Academia de la Policía de Adiestramiento, licencia de conducir vigente, 60 créditos del college de la universidad,
o haber estado activo en las Fuerzas Armadas por un mínimo de 3 años. Por supuesto, ser ciudadano de los Estados Unidos. Or in addition to those, you can have 3 years of 3 years of police service. O puede haber ya tenido 3 años de servicio en algún cuerpo de la policía, any other jurisdiction outside of Montgomery County, of course. Yes. So you're looking also in the possibility of hiring people nearby jurisdictions that already have the experience. Yes. Okay. O también aquellos que ya son policías que quizás trabajan en DC o en Virginia y quieren trabajar en Montgomery. I know somebody that actually got hired by Montgomery Police Department the last time we had the recruiting. Oh, that's yes, great. Yes. He was with the District of Columbia, and he was bilingual. He was Hispanic, and he did apply in Montgomery County, and he went through the process, and he got hired. I believe he's here in Glenmont. Oh, okay. That's great. So it was successful. His mom heard us here on the radio, and she was the one that encouraged him to apply here in Montgomery County, and he got in. So, le estaba comentando que la última vez que el condado hizo una campaña de reclutar policías, a mí una señora me escuchó aquí en la radio, su hijo trabajaba en el Distrito de Columbia ya como policía, aplicó, solicitó acá en Montgomery y hoy pues ya está trabajando con el cuerpo policíaco de nuestro condado. So, tell us, well, these are the requirements. 21 años de edad a la hora de ser graduado de la academia, licencia de conducir, que haya servido 3 años de experiencia ya en algún otro cuerpo policiaco, que haya tenido, haya servido en las Fuerzas Armadas de este país activamente por 3 años, o que tenga 60 créditos de college o universidad. Wow, 25 new positions. Generally, how many people apply when you open up the opportunity? We can get anywhere from 500 to 1,000 to 1,200 applicants at any opening. Okay. Cada vez que ellos hacen una campaña de esto de reclutar policías nuevos, pues la respuesta es desde 500 a 1,200 personas, o sea que es bien competitivo. Pero nada, siempre necesitamos que nuestra población hispanoparlante pues aplique a cualquier plaza que esté disponible en el condado, porque obviously we need more bilingual Spanish speakers within the police force, Nonway, and that's why you're here. Yes. We can always use anyone that speaks any other language, and we do compensate anyone that speaks speaks any other languages and they're tested to be bilingual. You get compensation up to $5,000 a year. Por lo general, siempre, por supuesto, necesitan personal bilingüe, ya sea español o cualquier otro idioma, y cuando la persona toma el examen y lo pasa de que sí, de que verdaderamente es bilingüe, puede recibir salario adicional hasta de $5,000 adicionales al año, por encima del salario base, producto del simple hecho de que es bilingüe. Let's talk money. So what is the starting pay? Starting pay is $49,961. $49,961. El salario para comenzar es de $49,961. 49,000, tú estás escuchando por allá, ¿no? 49,961 es el salario de comienzo para los policías. Generally, when you do these recruitment campaigns and you're looking to add diversity to the police department, what are some of the other things that you're looking for aside from these main requirements that every applicant is going to have? We're looking for people that have diverse backgrounds and that have had some experience. We like to see people with internships, great employment. Let me translate that. Yo le preguntaba a Ana, aparte de los requisitos, que todo el mundo los tiene que tener, que vaya a solicitar la plaza, ¿qué en realidad buscan ellos para crear un cuerpo policíaco donde exista la diversidad étnica? Me está diciendo que obviamente que sí, personas que vengan de un trasfondo étnico diferente y a la misma vez que quizás hayan tenido experiencia a través de pasantías. Go ahead, Ana. Also, now with the police and military requirement, it opens up to have a lot of diverse backgrounds in terms of experience. So you get a lot of different experiences from people. Being in the military, they've traveled, they've seen the world. Police officers have various
experiences in their jobs, and then you have the other set of people who have the 60 college credits or higher, and they bring a different set of experiences in the job as well. Con estos requisitos nuevos que ellos han implementado, la posibilidad de que la persona que solicite la plaza pues ya haya servido en el ejército de los Estados Unidos o que quizás ya haya sido policía, pues obviamente son diferentes experiencias. Alguien que ha estado en el ejército posiblemente ha viajado, esa es una experiencia adicional que trae. Alguien que ha servido como policía, pues obviamente trae en añadidura esa experiencia, y aquella persona joven quizás que se está capacitando académicamente trae otros componentes también. So if I were to apply and I am in college still, and would I have a chance? Absolutely. Now that you added all these new requirements, people that are probably going to be much more experienced than I if I'm still in college. No, it adds. I mean, just because you're a prior police officer or you've been in the military, everyone's on an equal playing field. Okay. It just adds to the experience. And not everyone who's been in the military has pursued higher education or is ready to be an officer. So it kind of levels out the playing field for everyone. Ok. Dice ella que pese a que este requisito pues puede sonar de que las personas que ya tengan experiencia en el ejército o también en las Fuerzas Armadas o ya como policía, pues quizás la educación, el nivel académico no es tan elevado como alguien que sí, que está en la universidad, que en realidad lo que es a nivel competitivo, pues todo el mundo más o menos está en el mismo nivel a la hora de ser calificados. Let's talk about the process itself. Yes. Because it's whoever's selected needs to go to the academy, the interview process, the physical component, the academic component. It's not that easy. I don't know if I would make it, but probably not. Would. But walk us through the entire process. Le quiero que Ana nos explique el proceso de selección y todos los requisitos post ser seleccionado para ser partícipe en la academia. So once you apply at jointmcp.com, we would accept your application, and then you would be given a testing date. A testing date. Yes. Okay, el primer paso es que la persona pues abra una cuenta. You have to open an account in joinmcp.com. Yes. Okay, abrir una cuenta en el sitio web joinmcp.com. joinmcp.com. Primer paso, abrir cuenta y llenar la solicitud. So once you've come out and you've done your test and you pass, you then do an oral board review. This test that you're talking about, is it right there online or No, you come. You come in. Okay. You come in. It's 100 questions, multiple choice. Ok. Después que usted abre su cuenta, que somete su solicitud, le van a llamar para hacer una prueba escrita. De estas pruebas que es a escoger, donde hay múltiples respuestas y usted escoge la respuesta que cree que es la correcta, pero le dan la cita para tomar ese examen. So once you complete... Does it have an essay component or it's just multiple choice? Just multiple choice. Ok. 100 preguntas solamente de escoger la respuesta completa de opciones múltiples. So once you've completed the oral board, you would do a physical agility exam. And then when you say the oral board, is that like an interview process? It is. It's an interview. Okay. There are 6 questions in front of a panel of 3 sworn officers, ranking from captain to PO3. All right. Tomó el examen escrito, lo pasó. Viene entonces la entrevista frente a una junta que está compuesta por 3 agentes del orden y son 6 preguntas que le van a hacer. So then you would do a physical agility exam. Después un examen de agilidad física. The physical agility exam has 17 push-ups. 17. Oh my God, push-ups. That's it, I'm done. I already flunked. I might go just through the interview process. Okay. Tiene que hacer 17 push-ups, 17 planchas. Este es el examen físico de agilidad física. 34 sit-ups. 34 sit-ups. I think I can do that. A mile and a half run in 16 minutes. Una hora y media, what? 1.5 miles in 16 minutes. That's tough for a lot of people. Correr milla y media en 16 minutos. And a hand grip strength test, which the hand grip strength is like you pull the machine and you have to get 80% or half of your body weight. Y parte del examen es que usted tiene que
¿cómo se diría esto en español? Vamos a ver, déjame traducir el concepto. Sería apretar la mano, es para ver quizás la fortaleza que tiene usted en su puño al apretar, pero es con una máquina. Usted no le aprieta la mano a nadie en persona. Ajá. So after you complete that, then you would go to backgrounds. They would do an extensive background on you. Después que usted termina este proceso, entonces le hacen el chequeo de su expediente delictivo. After passing the background, then you would take a polygraph exam. Después que lo pase, entonces va a hacer una prueba de detector de mentiras. And then you would get a conditional offer that involves a medical component and a psychological component. Y después de eso, usted recibe una oferta pendiente a que usted pase un examen físico. Yes, like a physical. Y mental, psicológico. O sea, que el proceso no es para los débiles, voy a decir, ¿no? Porque ya yo con los push-ups ya no llegué a más ningún otro punto. Pero no es para los débiles, es un proceso, pero obviamente es un proceso que mucha gente en nuestra comunidad está capacitada para someterse a tal, porque es todo una actitud mental. When you say the background check, Yes. you know, sometimes people got arrested drinking and driving. They have this misdemeanor and another. Life happens. Yes, especially when people are younger. Does it have to be completely clean, the background? No, I think that's what makes people great is having some type of well-roundedness to their lives. Haven't been arrested in the past? No, not necessarily. But what we ask is that you tell us about it so that we know, and then be forthcoming, right? Be forthcoming, and so that we can make the determination. Estas son las preguntas que hay que hacer porque cuando me dice ella, ¿no? Que hacen la revisión de si la persona tiene algún expediente delictivo, si usted ha sido arrestado o algo, y yo le pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si me arrestaron por estar manejando intoxicada, bajo la influencia del alcohol o cualquier cosa así? Porque la vida pasa y la gente joven pues a veces comete algún errorcito por acá y por allá. Entonces me estaba diciendo Ana que lo que ellos quieren en realidad es que las personas sean honestas, ¿no? Because that's going to be one of the questions that they're going to have to answer at some point or another in the application. Yes. Esa es una de las preguntas que va a estar presente en la solicitud, así que por lo tanto la recomendación es que la persona sea lo más honesta posible, de manera de que cuando le hagan pues esa revisión de su expediente delictivo, si tiene alguno y algo rebota, pues que ya ellos estaban notificados, and then people have the opportunity to sort of explain what happened. Is that part of the process? That is part of the process. In the y background. así las personas tienen la oportunidad de explicar qué fue lo que ocurrió. Porque una vez más, a veces la gente joven comete errores y pues nada, hay que darle frente de esa manera, siempre con honestidad. All right, so we go through the whole thing. You guys are ready to hire me. Actually, to go to academy. Tell me about the academy. Is that 6 months? It's 27 weeks, just about 6 months. You actually start your salary the day you start the academy. Yoo-hoo, great. And benefits? Benefits start the same day. Una vez que usted ya ha pasado todo esto, es seleccionado, pues comienza el adiestramiento en la Academia para Policías de acá del condado, que de hecho, muy bonita la academia, es verdaderamente una infraestructura espectacular, pero comienza ya con el salario. Desde el primer día del adiestramiento, este salario que mencionamos, que para empezar es $49,961 al año y $5,000 por encima si habla otro idioma. 6 meses del adiestramiento en la Academia de Policías. 6 months. Now, do you put through the academy only the 25 people that you have or on the pool for the positions, or do you put more people in the pipeline? No, we do. Our Montgomery County's class is the 25 that we 25, hire. okay. Other jurisdictions such as Rockville City, Gaithersburg City, and the sheriffs and Park Police may include officers in the academy. Not always, but occasionally they do. Le preguntaba que si ellos para el adiestramiento de la academia incluyen a más policías aparte de los 25 que se les hace la oferta de empleo. Dice que no. Acá en el condado de Montgomery solamente los 25 que serían empleados
contratados por las plazas que van a estar disponibles. Otras jurisdicciones, pues a lo mejor incluyen hasta policías que ya están contratados. So they go through the process and then graduation. Yay! The best part. La mejor parte es la graduación, 6 meses más tarde. And walk me through the academy itself, because it is tough in there as well. It is. The academy is paramilitary. La academia es paramilitar, no es tampoco para los débiles. So there is a lot of academics. There's a lot of physical training. Adiestramiento, obviamente, académico y físico. There's a lot. We train to shoot, to drive, defensive tactics. Tácticas, ya sea desde disparar hasta el conducir. It's tough, but we want the best candidates to make it through. Es difícil, pero queremos que los mejores candidatos, pues obviamente, se gradúen, la completen. You guys do not, like sometimes fire academies, I don't know if precisely here the fire academy in Montgomery County, but I know that the fire academies in other jurisdictions, they go through the process and they get eliminated through the process. It happens. It does happen. You are giving a set of tests that you have to pass. And if you're not able to complete them, whether it's academic or other logistical training, if you're not able to complete, you will be excused from the academy. Okay. Y bueno, pese a que solamente pasan en la academia los 25 que estarían llenando las plazas, a los que se le hacen ya la oferta de empleo, aún así hay que pasar el adiestramiento en la academia, porque si no lo hacen, ya sea físico o mental, pues obviamente se les excusa, se les elimina. Chao, hasta luego, no se gradúa. All right, anything else you'd like to add, Anna? We're just looking for the best candidates to Los come mejores out. candidatos estamos buscando. Hopefully they can remember to apply on October 30th and 31st. Oh my God, esa es la parte. That's going to be the tough one. That's going to be the very tough one. How are you getting the word out? We have Instagram and Facebook. Okay. And on both, the recruitment has their own Instagram and Facebook, as well as the department has a Facebook page. Mm-hmm. So we send out something 2 weeks before, regularly letting people know. Exactly. Well, I'll make sure that for the end of the month, the show for that week, I'll mention it again. Pero ellos están tratando de promover esta oportunidad a través de las redes sociales, ya sea por el mismo departamento de la policía o la oficina de reclutamiento de ellos. Pero bueno, al final de la jornada, los días, mamá y papá que escucha, tía, tío, abuelo, o quizás usted que está interesado, joven que me está escuchando, o policía y asistente en el área metropolitana, si quiere trabajar con el Departamento de Policía del Condado de Montgomery, la solicitud va a estar disponible solamente 2 días a finales de este mes, el día 30 y el día 31 de octubre. How long is the application? Is it very lengthy? La solicitud, ¿cuán larga es? It's a good length. Está larga. It's long. Okay. All right. On the average, how much time do I spend in front of the computer and completing that? Maybe 15, 20 minutes. 20, 30 minutos tomarías quizás llenar la solicitud. Es por internet, el sitio joinmcp.com, joinmcp.com. Así es como la persona interesada puede, el primer paso, obviamente, llenar la solicitud, someterla. Se le va a llamar, se le va a hacer un examen escrito, un examen oral y el proceso como lo acaba de explicar acá Ana. Good luck. Thank 25 you. Plazas disponibles. Es competitivo y también es bien sólido el proceso de selección y de adiestramiento. Pero si hay alguien en nuestra comunidad que está dispuesto para someterse a esto y que verdaderamente tiene la ambición y las ganas de hacerse policía en nuestro condado de Montgomery, pues adelante, llegó la hora. No se olvide, el 30 y el 31 de este mes, joinmcp.com. Bueno, thank you, Anna. I'm going to transition real quick to another topic. Tengo otra invitada por acá que me estaba esperando acá. She's with World of Montgomery. Ok, aquí tengo a Carolina Galeano, que es productora de la cadena de televisión que tiene interna el Montgomery College. Y el Montgomery College este año, Carolina, va a estar haciendo, come a little closer to me, va a estar presentándose, así se le puede decir, el World of Montgomery, el Festival Mundo de Montgomery, que se va a celebrar precisamente este domingo en el recinto de Rockville del Montgomery College, comenzando
al mediodía. Primera vez que ustedes son los anfitriones, porque siempre se ha hecho acá en el Mall de Wheaton. Y pues ustedes van a ser los anfitriones por primera vez este año. Congratulations. Gracias. ¿Qué hay de nuevo para este año? Pues sí, gracias, Lorna. Mira, yo estoy aquí para contarles a todo el mundo y a invitarlos a todos para que lleguen y no se pierdan del Festival Mundo de Montgomery o World of Montgomery. Lo que más me entusiasma de esto es que va a ser como llegar a un mundo de culturas, y son las culturas que son representadas en este condado muy fuertemente. Con mayor números, mayores cifras. Exacto, o sea, van a haber muchas culturas etiopianas, de China, de la India, y no puede faltar El Salvador. Los salvadoreños, pero por supuesto. Sí, que esas son las 4 comunidades étnicas en nuestro condado de más cifras, que tenemos más personas provenientes de esos 4 países: China, India, Etiopía y El Salvador. Los 4 tenemos ya hermanamiento de ciudades con los 4 países. Exacto. Entonces las ciudades hermanas van a estar como representando sus culturas, pero lo que me encanta es que van a haber muchas actividades, sobre todo para niños, para familias. Es gratis, el parqueo es gratis. Pueden todos llegar entre las 12 y las 5 y vamos a estar ahí. Va a haber mucha comida internacional. Vamos a aprender cómo hacer, por ejemplo, ciertas comidas internacionales de estos países, y bueno, un montón de actividades. Van a tener este año, porque en años anteriores sé que han tenido las carpas representando a cada uno de esos 4 países. ¿Las van a tener este año también? Las vamos a tener, y también va a haber una carpa para Montgomery College, así la gente puede aprender de todos los programas que se pueden, que uno puede acceder, ¿no? en el college. En el college. World of Montgomery es un festival que este es el 7º año y se inició con el propósito de unir a nuestras comunidades diversas. Y hemos mencionado estos 4 países, ¿no?, que son los que tienen mayores números de migrantes acá en representación en nuestro condado, pero obviamente no son solamente la China, la India, Etiopía y El Salvador. Hay también de otros países que están participando. Exacto. Vamos a ver, la verdad, de mucha representación cultural de todo el condado. Y algo que también mucha gente tal vez no sabe es que este domingo es donde empieza la semana de servicio comunitario en todo el condado. Entonces vamos a poder aprender de todas las oportunidades que existen para poder ayudar a nuestros hermanos, a la gente que está desafortunada, ¿no?, en el condado, y maneras de poder voluntariar. Exacto. El Community Service Week, que es la semana de servicio comunitario para hacer trabajo voluntario en nuestro condado, también lleva muchos años establecida. Siempre la promocionamos por acá y va a estar hasta el día 25 de este mes. Si usted quiere colaborar, hay muchísimos proyectos para que pueda colaborar donando horas de su tiempo, haciendo trabajo voluntario en un sinfín de organizaciones sin fines de lucro. Si quiere buscar una cerca a usted, el mejor sitio es montgomeryserves.org. montgomeryserves.org es el sitio para que usted busque una oportunidad de voluntarizarse en nuestra comunidad durante esa semana. Pero vamos a retomar el tema de World of Montgomery, el Festival del Mundo en Montgomery. ¿Cómo ustedes se llevaron el Festival de Wheaton al Montgomery College? Es lo que quiero saber. Yo sé quién se lo llevó. Pues ya sabes, o sea, allá el college mismo representa como 170 países representados en el college, o sea que es un lugar muy, muy internacional, y de alguna manera vas a poder viajar, ¿no?, por todo el mundo este domingo, el 18 de octubre, de 12 hasta las 5 de la tarde. Estamos también buscando voluntarios, personas que estén ahí para dar la bienvenida, así que cualquier cosa pueden encontrar la información en worldofmontgomery.com. Exacto, worldofmontgomery.com es el sitio para que usted busque más información, sobre todo, como dijo Carolina, si le interesaría pues voluntarizarse de alguna manera, ayudar, colaborar como pueda. Una vez más, es una hermosa oportunidad de conocer a nuestros vecinos en el condado, de aprender un poquito más sobre la diversidad étnica que tenemos acá en el condado, y obviamente es un evento gratis, mi palabra favorita, para toda la familia. Así que no se pierda World of Montgomery. El mundo se une en el Montgomery College este fin de semana, el día domingo, comenzando al mediodía hasta las 5 de la tarde. Gracias, Carolina, por estar acá. Por supuesto, van a haber actividades para la familia, música, comida, artesanía, todo va a estar ahí.
Y no se olvide, el 30 y el 31 de octubre son las fechas para aplicar la palabra que tú odias, Samuel, solicitar empleo con la policía de Montgomery. Muchísimas gracias por esa sintonía. Regreso yo, Dios mediante, el próximo martes a las 2. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al... La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.